Buenas tardes. Mi nombre, estaba viendo si apareció la, la presentación. Mi nombre es Victoria Soto, yo soy ingeniera en gestión turística de la UTEM y actualmente me desempeño como encargada de turismo y ventas en Viña Chocalán. Entonces, lo que yo les voy a conversar hoy día, esta charla, se trata de darles algunos ejemplos sobre enoturismo con identidad territorial y sobre innovación, algunos ejemplos reales de cómo nos ha ido con estos conceptos, lo que hemos hecho, y también llevarlos a ustedes un poco con la evolución del enoturismo en la región metropolitana, en el Valle del Maipo específicamente, cómo ha cambiado a través de los años y en qué estamos ahora, en este momento. Bueno, cuando yo salí de la universidad y empecé a trabajar, la verdad es que no sabía mucho de vino, menos de enoturismo, era muy poco el conocimiento que tenía. La verdad es que en mi carrera en ese tiempo, hace varios años ya, no vamos a decir cuánto, pero varios años, no se tomaba mucho en cuenta el enoturismo. Estaba como recién empezando a ser una parte importante del turismo. Entonces, no sabía mucho. Para mí, el conocimiento del vino o de enoturismo era básicamente esto, sobre todo esto de aquí, que en verdad ya sería como muy feo decirlo o hacerlo, o tener de este tipo de combinaciones con el vino en la casa, ya es como, no, mal. Pero en ese tiempo, cuando yo salí en la universidad, este era mi conocimiento del vino. Para mí el vino era algo que se compartía con la familia, que lo pedían los papás, los tíos, los abuelos, en almuerzo, en fechas especiales, a veces, cumpleaños, Navidad, no sé. Ese era más que nada lo que sabía yo de concepto del vino. Pero al empezar a trabajar, trabajé en un hostal, y en la hostal me empezaron a preguntar acerca de qué se puede hacer en Santiago con respecto al vino. Porque ya el enoturismo lleva por lo menos unos 10 años avanzando a esa altura. Y cuando uno googleaba en ese tiempo, estoy hablando 15 años atrás más o menos, lo primero que salía era esto, que eran las viñas más grandes. O sea, estábamos hablando de Santa Rita, de Undurraga, Concha y Toro. Esta era la información que había y también que son las viñas pioneras en abrirse quizás al turismo, algunas de las viñas pioneras, y también son las que empezaron a crear alianzas, por ejemplo, con agencias, con turoperadores, con empresas de transporte, que en ese tiempo ya te iban a buscar el turista a la puerta del hostal o del hotel y te lo llevaban a la viña y le hacían todo el tour, etc. Y eso en ese tiempo era como la mayor innovación que había. La mayoría de las viñas hacían tour, las que estaban abiertas, claro que ahora son mucho más. En ese tiempo estábamos hablando de que habrían alrededor de 70, 80 viñas abiertas al turismo. Ahora estamos hablando de más de 200 viñas abiertas al turismo. Según las estadísticas del año 2024, pueden ser muchas más en este momento. Y en este momento las viñas, bueno, hacían tour básico, tour que por lo general significaban dar una vuelta por las bodegas, mostrar la sala de barrica, donde estaba la guarda de los vinos, hablar un poco de la historia de la familia, si es que había una historia asociada en la familia, y hacer catas de vino o degustaciones, que eran básicas en ese tiempo, y alguna que otra también tenía tiendas de vino, salas de venta. El foco principal estaba más que nada en aprovechar esa visita para venderle el mismo vino, pero no estaba tan concentrado en cómo desarrollar el turismo en las viñas. Ahora, luego de un tiempo, más o menos pre-pandemia, vimos el mayor crecimiento tanto de viñas abiertas al turismo como de visitas, ¿ya? Y ahí empezamos a ver las primeras innovaciones, como por ejemplo los picnics, que en algún momento quizás fue impensado hacerlo, ahora es muy común encontrar que las viñas tienen picnic, que se pueden realizar en áreas verdes o a veces en sillones, un poco más cómodo, pero es bastante común en este tiempo. También podemos encontrar tours en bicicleta, algunos trekking con menor o mayor dificultad, algunos sunset o tours privados o exclusivos que son de grupos pequeñitos con tipos de vinos de mayor calidad,
O, por ejemplo, tour chocolates y vinos, que ese quizás no es tan común, pero ya hay varias viñas que no tienen. En el caso de Chocalán, lo tiene hace bastante tiempo, pero se le ha dado una vuelta ahora, tratando como de integrarlo un poco más al territorio, y los chocolates que se dan en ese tour son de la misma zona, son de una pyme, una empresa muy chiquitita, que obviamente importa el chocolate, y hace unos chocolates de muy buena calidad, y con esos son los que se hace el maridaje. Entonces, dentro de la historia, de lo que se habla dentro del tour, del storytelling, se habla de esta empresa pequeña, de esta familia que ha surgido gracias a este emprendimiento en torno al chocolate. Ahora, desde el año 2020 más o menos, ya números, después de la pandemia, cuando nos volvimos a abrir al turismo, ¿cierto? Ya se están viendo las mayores innovaciones. Ahora es básico prácticamente tener algo para acompañar el vino, un maridaje. Muchas viñas tienen restaurantes, ¿cierto? Pero si no tienen restaurantes porque es un poco más difícil y requiere una inversión mayor y permiso, etcétera, muchas viñas por lo menos dan algún tipo de maridaje para acompañar al vino, que a veces pueden ser quesos de la zona, por ejemplo, hablando de identidad nuevamente, pueden ser quesos de la zona, pueden ser charcutería hecha en la zona y distintas cosas, pero ya estamos hablando de algo quizás más básico, algo que la gente exige al llegar a la viña. O sea, te preguntan, ¿tiene tour? Sí, tengo tour. ¿Cuánto sale? ¿Y qué incluye? Bueno, vino y el tour. No, pero ¿qué más? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está lo interesante, lo que va a ser diferente de ir a visitar otra viña? Y otras viñas también han incluido algunas cosas, como por ejemplo ser pet friendly. Eso es súper importante ahora. No en todos los sectores dentro de un viñedo se puede tener una mascota, porque estamos hablando igual de un producto que se bebe, no es considerado alimento, pero andamos por ahí cerca, entonces no en todos los sectores se pueden tener, pero sí en los sectores abiertos. Y aquí les pongo una fotito de mi perrita, las dos son las fotos de mi perrita, paseando dentro de la viña, ¿ya? Y es súper común que nos pidan también el acceso para pet friendly. Y hay otras viñas también que han implementado, por ejemplo, accesibilidad, que tampoco es tan fácil o tan económico, porque muchos de los viñedos cuando se hicieron, que son estructuras gigantes y hermosas la mayoría, no fueron creados pensando en el turismo. Entonces, todo lo que es accesibilidad ha tenido que implementarse desde hace poco. No estaba desde un principio pensado así, digámoslo. Y otras cosas como hacer tu propio vino o tour con cosecha, que lo quiero retomar un poquito más adelante. Pero sí me quiero concentrar en que una de las cosas importantes a la hora de innovar y a la hora de pensar en el territorio y hacer productos que tengan identidad es pensar en el cliente, en el turista, en qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que necesita. No estoy hablando solamente de cosas básicas como saber el rango etario, el género, de dónde viene, eso es como de verdad la base. Lo que tenemos que saber es qué es lo que le gusta, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le causa emoción. Y para eso, por lo menos nosotros generalmente no hacemos encuestas las encuentro un poco rígidas quizás en el formato, pero lo que sí hacemos son una especie de entrevistas, que no le estamos diciendo precisamente a la persona que la estamos entrevistando, sino que vamos conversando dentro del tiempo en que la persona se encuentra dentro del viñedo, dentro de un tour, por ejemplo. Si fuiste a otra viña, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? ¿Qué es lo que más te causó emoción? Ese tipo de preguntas sirven mucho a la hora de pensar en innovación, de hacer nuevos productos, de agregar cosas que nos generen valor, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos personas caminando, hay personas que les gusta ir a caminar a la viña y otras que para nada, entonces depende mucho del tipo de cliente o tipo de turista que tengamos o al cual queremos llegar. Hay paseos a caballo, en carruaje, que ahora son un poco más comunes, pero no todo el mundo le gusta hacer eso tampoco. A veces tenemos clientes que son un poco más aventureros y preferirían andar en algún vehículo como de este tipo acá. No puedo marcar. Como el de, bueno, la foto de abajo, ¿me entienden?
Entonces depende mucho del tipo de cliente y por eso una de las partes más importantes para mí, por ejemplo, es saber a quién me estoy dirigiendo y qué es lo que quiere esa persona. Y siguiendo con lo mismo, aquí hay un ejemplo, un tour con vendimia. Un tour con vendimia que no todas las viñas lo tienen, varias sí ya lo tienen, la verdad, pero esta es una experiencia pensada en que el cliente no solo pruebe tu vino, sino que tenga un día completo, una experiencia completa, algo que de verdad le cause emoción. Esto es un encuentro con la naturaleza, con tomar un racimo de uva con las manos, comprobar la fruta para saber si es distinta o no de una uva de mesa, por ejemplo, con respirar aire libre, escuchar los pajaritos cantando. Es toda una inmersión de la persona dentro del proceso, que lo hace sentirse parte también del proceso. Entonces, una de las experiencias donde la gente sale más feliz es como de este tipo, un tour con vendimia. Y por lo mismo implementamos otro tour que se llama Taller de Propagación de Parras, que este sí ya es como bien innovador, la verdad. Yo no lo he escuchado en otra parte, por lo menos de momento. Que es muy parecido al tour con vendimia, pero no estamos haciendo cosecha. Es algo que se hace durante el invierno, cuando la parra no tiene hojas. En verdad, esta foto es un poquito engañosa porque sale verde, pero en ese momento del invierno la parra no tiene hojas, ningún tipo de hoja. Y es cuando se hace la poda para poder volver al ciclo, a esperar la primavera, que la parra brote y empiece todo el proceso nuevamente. Y lo otro que tiene importante es, esta experiencia es que la persona tiene la oportunidad de llevarse para su casa un esqueje, 1, 5, 10, 20, en verdad da lo mismo porque son materiales que se pierden en la viña, eso se bota, digamos, o sea, no se bota a la basura, pero queda en el piso como material orgánico para la planta, pero no se ocupa en ninguna otra cosa, entonces no es algo que signifique un gran costo para el viñedo. Entonces la persona puede perfectamente llevarse 10 esquejes de Cabernet Sauvignon y 10 esquejes de Carmener. ¿Qué más propio de nuestra cultura que tener una parra de Carmener en la casa? Entonces, la posibilidad, que exista la posibilidad, ahora no sé si esa parra les va a sobrevivir. Obviamente nosotros damos las directrices de cómo tienen que cuidarla, pero depende mucho de la persona. Pero ya el hecho de tener la posibilidad de tener una plantita en mi casa que me va a dar Carmener, eventualmente, supuestamente, les ayuda mucho, les causa una emoción, les causa un sentimiento de pertenencia, de yo soy chileno, este es el vino que se produce en mi país y yo tengo en mi casa una planta que me da uvas de vino. Y podría yo, si quisiese, realizar vino en mi casa. O sea, eso es lo que piensan. Obviamente que es mucho más difícil, pero ya solamente el hecho de pensar en poder hacerlo les causa muchísima emoción y eso es lo que estamos buscando. Siguiendo con la misma línea de experimentar un poco con los sentidos, hay otros ejemplos, como por ejemplo el haz tu propio vino, que está acá, que es como ya se ha implementado en varios viñedos, donde la gente puede oler, puede ver distintos tipos de uva y hacer sus combinaciones y creerse el enólogo de algún tipo de viña por un día, por un ratito, en verdad. Pero resulta mucho y les gusta mucho ese tipo de experiencia. Y hay otras experiencias, como por ejemplo, acá tengo 2 ejemplos de una sala de aromas, acá arriba, y acá abajo es básicamente lo mismo, pero con menos recursos. Porque el tema de los recursos de repente es una traba para algunas personas al momento de tratar de pensar en algo nuevo, tratar de pensar en innovar. Entonces, acá arriba tenemos una sala de aromas que claramente es hermosa, pero requiere mucho recurso, justamente. Y abajo tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, son copas con tipos de cosas. Ahí, por ejemplo, podemos ver lavanda, hay limón, creo en la siguiente, a veces se utiliza chocolate, café, distintas cosas, que nos va a hacer la misma experiencia de lo de arriba, pero con un costo muchísimo menor, que finalmente se utiliza para enseñarle a las personas cómo deben encontrar aromas dentro de su copa de vino. Entonces,
se les da toda una charla de cómo entrenar la nariz, básicamente, para poder encontrar uno de estos tipos de aromas. Cuando uno pregunta qué aroma le encuentra al vino, la verdad es que todos dicen alcohol, o vino, huele a vino. Y les pasa a todos, si uno no tiene mucha experiencia, es muy común. Entonces, este tipo de experiencia ayuda, sirve para que se sienta el producto un poco más cercano a la persona y no tan lejano. Y siguiendo con los mismos ejemplos acerca de innovación y un poco de identidad territorial, esta es la experiencia que más me ha gustado dentro del viñedo, y es un taller de greda. Esta persona que ven acá, este señor que está aquí, se llama Álvaro, él viene de Pomaire, nacido y criado en Pomaire, y él tiene un taller donde trabaja la greda y donde solía vender productos de greda, pero ahora está más que nada dedicado al turismo. Y él se viene para la viña acá y se viene con estos tornos, que son este aparato que se ve acá a la derecha abajito. Eso es un torno manual, un torno de pie, en verdad se llama, donde se trabaja la greda de la forma en que se hacía hace 30 años atrás, sin mucha tecnología, digamos. El torno se mueve con el pie, se le da como vuelo, y después con las manos la persona puede empezar a trabajar esa greda. Ahora Álvaro les hace toda una pequeña charla de cómo tienen que trabajar la greda, cómo la tienen que apretar o soltar, de dónde viene esa greda, de dónde la saca, qué tan húmeda tiene que estar y cómo es el proceso hacia adelante cuando la tienen que poner en los hornos, etc. Entonces él les explica lo que tienen que hacer y después las personas se suben al torno, se sientan en el torno y empiezan ellos a trabajar la greda. Entonces generalmente esto se hace con grupos, que pueden ser grupos de extranjeros, chilenos, empresas, distintas cosas, pero generalmente con grupos. Entonces las personas se sientan en estos tornos y una vez que se sientan en el torno, el ambiente cambia completamente, como que la gente se relaja, se empiezan a reír, se empiezan a sentir como niños, la verdad. Uno le hace burla al otro, que no, te está quedando súper feo, que no tenéis dedos para el piano, el otro de al lado sí le está quedando súper bien y va súper rápido. Entonces empiezan como a salir completamente de su rutina y están pensando solamente en lo que están haciendo. Después de un rato, cuando van como a la mitad del taller, más o menos, y ya le está quedando algo semi bueno, semi bonito, nos falta el que se acuerda de la escena de la película Ghost. Todo el tiempo, yo no sé por qué, pero es que debe ser el rango etario. Pero siempre hay alguien que sale, ¡oh, mira! Es igual que la película Ghost. Entonces empiezan, uno detrás del otro, se empiezan a poner así como románticos, y yo tengo preparado en el celular la canción, ¡pah! Y le pongo play. Oh, my love. Yo no canto bien, pero esa es la idea. Entonces suena la canción atrás, le hacen el video, sube la foto en el momento a las redes sociales, y después de esto ya la gente está pero feliz, feliz. Ahí uno lo tenemos completamente ganado. Después de esto igual sigue un tour, una degustación de vino y todo lo demás, les queda un buen rato. Pero después de esto ya yo no tengo que hacer casi nada con el tour. Yo, la persona que lo esté haciendo, es que yo hago mucho tour. No hay que ni siquiera hacer mucho esfuerzo porque se divirtieron tanto haciendo esto que están felices, que van a poner las 5 estrellas sí o sí al final del día. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el vino? Dirán ustedes. Pues no mucho. La verdad que no mucho. Más que quizás algún alcance con la greda, con el tipo de tierra donde están plantadas las parras, que hay un cierto parecido. No es mucho más que eso. Pero sí es parte del territorio. Nos representa como Melipilla. Mochocalán está ubicado en Melipilla, no solamente Valle del Maipo, sino que sector Melipilla, más chiquitito. Entonces, es parte de la identidad del territorio, ya que muchas personas por muchos años vivieron completamente de la greda, ya estoy hablando mal, de la greda, y lo siguen haciendo hasta hoy en día, como Álvaro, por ejemplo. Entonces, para mí, esta es una de las experiencias que hemos implementado que retrata mejor el tema de enoturismo con identidad territorial e innovación.
Bueno, y hay otros ejemplos también, como por ejemplo hacer actividades que sean con fechas especiales, como, no sé, cumpleaños, como San Valentín, como el Día del Papá, el Día de la Mamá, de todo se puede hacer ahora, cualquier cosa que uno piense en verdad puede ser una buena idea. Hay encuentros de emprendedores donde podemos dar quizás una muestra de lo que es el territorio, de todas las pymes que existen, de artesanías y un montón de cosas. Y están, por supuesto, las fiestas de la vendimia, que ya se hacen en casi todas partes. Mayo viene la fiesta de vendimia de la región metropolitana, por si acaso. Y son completamente expresiones de identidad del territorio, en donde celebramos la cosecha, donde se celebra el puntapié inicial para poder crear el vino. Y en otros casos, en otras ocasiones, ya hay otros ejemplos como de panoramas nocturnos, ¿ya? Porque esto sigue evolucionando, sigue cambiando con el tiempo. Entonces ahora hay mucha gente que le gusta pasar en la noche al viñedo, no solamente en el día y estar en contacto con la naturaleza, sino que hacer actividades que van más bien de noche. Entonces, a veces se pueden hacer, por ejemplo, fiestas de vendimia nocturna. Hay astroturismo combinado con el enoturismo. Ahora, generalmente las viñas están ubicadas en espacios que no son muy luminosos, así que el astroturismo es una gran idea que se está implementando dentro de los últimos años. Y en lo que va ahora, el enoturismo, en lo que ha evolucionado hasta este momento, es, por ejemplo, con respecto a los eventos corporativos. Hacia allá es hacia dónde nos queremos dirigir o hacia dónde nos ha llevado la ola a veces, donde se hacen muchas cosas. Se hacen, por ejemplo, reuniones de empresas. Cuando la empresa quiere presentar un producto nuevo a algún cliente, lo lleva para la viña, le dan un almuerzo, le presentan hasta de repente los autos, cuando hay lanzamiento de autos, va el auto nuevecito para allá, bonito, y se lo presenta a sus clientes. ¿Qué más? Hay fiestas de fin de año para las empresas, hay celebraciones de las fiestas patrias u otras fechas importantes también van a celebrar allá, hacen actividades de team building o de algún otro tipo de actividad para que sus trabajadores se relajen y puedan llevarse mejor, como el tema del taller de la greda. Eso lo ocupan mucho las empresas. Y otro tipo de cosas también, creo que las dije todas, sí. Y lo otro que se está viendo mucho ahora es el tema de los matrimonios. Matrimonios, fiestas de graduación, bautizos, cumpleaños a lo grande, así gigantes, con, no sé, 200 personas. Muchas cosas de este tipo, sobre todo los matrimonios, en verdad, que se hacen casi todo el año, excepto el invierno, en verdad, porque en este caso el viñedo no tiene un salón de eventos cerrado como para el invierno, pero hay algunos que sí lo tienen y lo hacen durante todo el año. Acá se hace más que nada en la época estival, de mejor temperatura, pero eso es de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, es por lo menos la mitad del año en la que se está haciendo este tipo de eventos, con días viernes y sábado. O sea, es mucho y es un gran ingreso para la viña en estos momentos. Y como para resumir un poco, no sé si me apuré mucho o no, muy bien. Ya, como para resumir un poco, para mí son dos cosas importantes al momento de pensar en el territorio de innovación. Una, como les decía al principio, conocer al cliente, saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que lo hace reír, qué es lo que lo hace sentir bien, además de saber su rango etario, de dónde viene, estrato socioeconómico, etc. Y lo otro es saber también qué es lo que hay en mi territorio, cuáles son las empresas, las pymes, los emprendimientos chiquititos que hay que se pueden encadenar conmigo. Y que me pueden ayudar a tener un mejor producto, algo más entretenido, algo más representativo de la zona. Y decirles también que ninguna idea es mala, hay que probar con poquito de repente, ir avanzando en el tiempo, y a veces cosas mínimas pueden ser súper buenas, súper impactantes dentro de la experiencia completa de los turistas, como por ejemplo poner un punto de foto.
algo que ahora es como súper básico, un punto de foto que diga el nombre de la viña ahí con algo bonito al lado, o poner un cartel informativo, una señalética como la que está acá. Esta señalética indica la flora y la fauna nativa del lugar. Es súper importante, tanto para la gente nacional como para el extranjero. Los nacionales tampoco tienen mucho conocimiento de cuáles son la flora y la fauna de la región metropolitana, la verdad. Entonces se interesan mucho en conocerlo. Y a veces poner un nombre de un arbolito como el espino, por ejemplo, que aparece ahí, le da un valor agregado a toda la experiencia. Me saco la foto con el espino al lado. O ponerle significado a una palabra, que acá no se nota mucho, pero en esta foto dice Chocalán, tierra de brotes amarillos. Chocalán es una palabra en mapungún, es una palabra indígena que significa tierra de brotes amarillos. Entonces, ¿qué más propio del territorio que indicar qué es lo que significa tu nombre? Que además es una palabra indígena en mapungún. Entonces, yo encuentro que esas son las cosas más importantes y esto es algo muy pequeño que se hizo, que está implementado. Entonces, todas las ideas, todo lo que uno pueda pensar que me puede agregar valor, puede ser una súper buena idea. Entonces, hay que tirarse a la piscina. Ese es como mi mensaje. Y eso, muchas gracias. Ahora voy a dejar con ustedes a Patricia Gosselin, ¿lo dije bien? Sí. Patricia Gosselin, que nos va a hablar un poquito acerca de turismo rural. Muchas gracias.